Buenas tardes, somos el grupo 1. Vamos a exponer el método Croston para el cálculo del pronóstico de la demanda errática. Hablaremos sobre East y Kingsman, que en 2002 afirmaron que cuando el comportamiento de las demandas no es suave ni continuo, los métodos que se usan comúnmente para pronosticar no son efectivos. De esta manera se podría hacer uso de un modelo de pronóstico que se ajuste de la mejor manera al caso que se quiera abordar. Fue Croston uno de los primeros autores que mostraron que el uso de los métodos clásicos de atenuación exponencial generaban desvíos importantes en la precisión de las demandas intermitentes. Este método utiliza como base la atenuación exponencial simple y separa la serie de tiempo en dos partes. La primera, que es una serie con valores positivos de demanda, y la segunda, con los tiempos entre demandas consecutivas no nulas. En cada una de estas series se estima la previsión por medio de suavización exponencial y luego ambos valores son actualizados cuando existe un valor no nulo de demanda. En ambos casos se utiliza el mismo valor del parámetro de atenuación alfa. Si bien el método Croston es ampliamente utilizado en previsión intermitente, estudios posteriores lograron identificar cierto desvío positivo en la estimación de la demanda. Se demostró que para valores de alfa inferiores a 0,15, los resultados del modelo son satisfactorios, pero se incrementa la desviación de forma significativa cuando se incrementa el valor de alfa. Por otro lado, una de las características particulares del método de Croston es el resultado, que está expresado en términos de una tasa, que sería demanda sobre periodo. En conclusión, el método de Croston presenta una solución eficaz para la previsión de demanda errática y logra obtener unos mejores estimativos sobre el pronóstico. Ok, ahora vamos con la forma del cálculo para el método Croston. Esencialmente, el método Croston divide los eventos de la demanda intermitente en dos. Primero se pronostica la probabilidad de que ocurra o no una demanda en el periodo siguiente, y pues esto es de acuerdo con las observaciones anteriores. Equivalentemente, esto correspondería a estimar el número de periodos entre ocurrencias de demanda que sean mayores que cero. Después de esto, sí se pronostica el posible tamaño que tenga esa demanda. También es de acuerdo a las observaciones anteriores, sin tener en cuenta las demandas que fueron iguales a cero. Para eso, nosotros consideramos la siguiente notación. X sub t es la demanda observada en el periodo t. Y sub t es una variable binaria que puede tomar valores de 0 o 1. 1 es cuando la demanda es mayor que 0 y 0 es cuando no hay demanda. Z sub t, que es la multiplicación de las dos variables anteriores y es el tamaño de la demanda ocurrida en el periodo t. Tenemos n sub t, que es el número de periodos que transcurren desde la última demanda, que fue mayor que 0, hasta el periodo t. N gorrito sub t es el valor estimado de n al final del periodo t y z gorrito sub t es el valor estimado de z al final del periodo t. Entonces, con base a la notación que acabamos de ver, al final de cada periodo t se verifica el valor de x sub t. Si x sub t es mayor que 0, cuando ocurre cierta demanda positiva, entonces los estimadores, que son estos dos que aparecen aquí en pantalla, pues se actualizan con las ecuaciones que tenemos al lado derecho de la igualdad. Aquí alfa representa una constante de suavización. Croston nos sugiere que utilicemos valores que van entre 0,1 y 0,2, pero en la práctica alfa puede tomar valores entre 0 y 1. Entonces, ahora, ¿qué pasa si x sub t es igual a 0? No se actualiza ni el estimador del tamaño de la demanda ni el estimador de n. O sea que se dejan n sub t, n gorrito sub t igual a la fórmula que vemos aquí y z gorrito sub t igual a la fórmula que vemos aquí. El valor de n sub t sí debe actualizarse en cada periodo, independientemente de si ocurre o no una demanda distinta de 0, mayor que 0 específicamente, porque esta variable cuenta el número de periodos desde la última demanda mayor que 0 hasta el final del periodo actual. Si no ocurre ninguna demanda, ese contador que acabo de mencionar incrementa en 1. Pero si no ocurre una demanda positiva, este contador reinicia su valor en 1. No se reinicia en 0 porque el mínimo número de periodos entre dos demandas que sean mayores que 0
es 1, es el número mínimo. Ahora, si nosotros nos devolvemos a las dos ecuaciones que mostramos anteriormente, estas dos de aquí, esos valores cuando es n gorrito sub 0 y z gorrito sub 0 no pueden tomar valores de 0. En la literatura no se ha encontrado referencia de cómo estimar estos valores y por lo tanto se propone hacerlo con los datos históricos de la demanda de cada ítem. Ya para finalizar el cálculo, el pronóstico al final del periodo T para el periodo siguiente se calcula de acuerdo con la expresión que vemos aquí en pantalla. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de este método. Entonces, entre sus ventajas está que utiliza como base la atenuación exponencial simple, ya que separa la serie de tiempo en dos partes. La primera, una serie con valores positivos de demanda, y la segunda con los tiempos entre demandas consecutivas no nulas. Otra ventaja es que divide los eventos de demanda intermitente en dos. Es decir, primero se pronostica la probabilidad de que ocurra o no una demanda en el periodo siguiente y después se pronostica el posible tamaño de la demanda. Otra ventaja es mejor opción que la suavización exponencial simple. Esto se debe a que el método Crosson permite un mejor control de los errores de pronóstico y aumenta la precisión en el cálculo del inventario. Otra ventaja es que el resultado es expresado en términos de una tasa prevista de demanda intermitente y esto lo que quiere decir es que es entendida como la razón demanda-periodo. Y por último, tiene una varianza menor que el suavizado exponencial simple. Desventajas. El método Crosson solo es aplicable a patrones de demanda errática o intermitente. Si se quisiera aplicar a otro tipo de demanda que no fuera errática, no se podría y se tendría que utilizar otro tipo de método. Otra desventaja es que este modelo presenta algunas falencias que ha sido corregido por otros métodos como el de Synthetus y Boylan, ya que en estudios posteriores identificaron cierto desvío positivo en la estimación de la demanda. Entonces, estos dos autores mostraron que para valores de alfa inferiores a 0,15, los resultados del modelo eran satisfactorios y se incrementaban, por lo cual el método modificado presenta mejores resultados que el método original. Y otra desventaja es la obsolescencia en la predicción de la demanda intermitente, ya que esto fue una modificación al método original y se hizo esta propuesta, que también se denomina modelo TSB, y propone la predicción para el periodo como la multiplicación del resultado de la atenuación exponencial de las demandas positivas por la probabilidad de no tener demanda nula en ese periodo. Para ejemplificar el método Croston, hacemos uso de la tabla de datos de demanda errática que se encuentra en la página 138 del libro Fundamentos de Control y Gestión de Inventarios, escrito por Carlos Julio Vidal. Esa tabla nos presenta la demanda histórica de un producto por un periodo de 50 semanas y lo primero que hacemos es constatar si esta demanda tiene un comportamiento de demanda errática. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el cálculo del coeficiente de variación de la demanda, que recordemos es la desviación estándar de la demanda sobre la demanda promedio. Como podemos observar, el resultado de este cálculo nos da un valor por encima de 1, por lo cual podemos afirmar que es una demanda errática. Y de igual forma, se puede corroborar mediante la gráfica del comportamiento de la demanda. Ahora bien, ya que hemos definido que se trata de una demanda errática, entonces procedemos a aplicar el método Croston para realizar el pronóstico. Primero, recordemos que, tal como lo había explicado mi compañero Munir, el pronóstico de la demanda para el periodo siguiente está dado por el cociente entre el estimador Z sub t y el estimador N sub t. Recordemos que estos estimadores se calculan utilizando estas fórmulas siempre y cuando la demanda para el periodo t sea positiva, es decir, mayor a 0. Mientras que si la demanda para el periodo t es igual a 0, estos estimadores conservarán el mismo valor del estimador encontrado en el periodo inmediatamente anterior. Por ejemplo, para el periodo 21 tenemos que la demanda es igual a 0. Por lo tanto, el estimador N sub t en este caso conserva el mismo valor del estimador del periodo inmediatamente anterior, que es 2.375 en este caso. Bueno, pero supongo que se estarán preguntando cómo hacemos para calcular estos primeros estimadores. Estos primeros estimadores se calculan haciendo uso de parte histórica de la demanda. En nuestro caso, hacemos uso de los primeros 20 periodos. Y para este cálculo hacemos uso de dos contadores, que son los de la columna D y E.
El primer contador, que tiene el mismo funcionamiento del contador NT que vemos aquí en nuestra tabla de pronósticos, lo que hace es contar el número de periodos desde la última demanda mayor que 0 hasta el final del periodo actual. Notemos que este contador, si no ocurre demanda, incrementa su valor en 1, mientras que si ocurre una demanda positiva, su valor se reinicia a 1, como es el caso del periodo 4. ¿Por qué no se reinicia a 0? Simplemente porque el mínimo número de periodos entre demandas mayores que 0 que puede ocurrir es 1. Y esto sucede cuando ocurren dos demandas positivas de manera consecutiva, como es el caso del periodo 4 y el periodo 5. No tenemos una demanda de 65 y 5. Por lo tanto, este contador simplemente reiniciará su valor a 1. El segundo contador lo que hace es contar el número de periodos entre demandas positivas. Como podemos observar, la primera demanda positiva ocurre en el periodo 1 y ya la segunda demanda positiva ocurre en el periodo 4. Por lo tanto, el número de periodos que transcurren entre estas dos demandas positivas es 3, el número que nos arroja nuestro contador. Eh, Así, el primer estimador n es el promedio de los valores de n cuando el número de periodos entre demandas positivas es distinto de 0. Como lo podemos evidenciar aquí en nuestro condicional, nos calcula el promedio siempre y cuando sea el valor mayor a 0. Por otro lado, el primer estimador z sub t lo calculamos como el promedio del tamaño entre las demandas mayores a 0, como lo podemos evidenciar aquí en nuestra fórmula. Finalmente, hacemos la tabla con nuestros estimadores y calculamos el pronóstico haciendo uso de la ecuación eh, para cada periodo, dividiendo el estimador z sub t sobre el estimador n sub t del periodo anterior. Así obtenemos todos los pronósticos para cada periodo. Aquí tenemos el pronóstico para el periodo 51 y calculamos los correspondientes errores. Esto con el fin de hallar la desviación media absoluta, que es el MAT, y el error cuadrático medio. En este caso, ¿por qué no podemos calcular el MAPE? Simplemente porque algunos periodos tienen una demanda real igual a 0, por lo cual, como se evidencia en la fórmula, presentaría un error al momento de calcular. Aquí realizamos el gráfico correspondiente a la demanda de pronóstico haciendo uso del método Croston. Este método es efectivo para este tipo de comportamiento de demanda errática, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el método de suavización exponencial simple, tomando el mismo número de periodos, iniciando en el periodo 21 y utilizando el mismo alfa de 0.01 utilizado en el método Croston, obtenemos un MAT de 18,89, el cual sigue siendo mayor al obtenido con el método Croston. De igual forma, si hacemos uso de Solver para hallar ese alfa óptimo, obtenemos que el MAT con el alfa óptimo, con el método de suavización exponencial simple, es 18,78, lo cual sigue siendo mucho mayor al obtenido con el método Croston. Esperamos que este ejemplo haya sido claro y útil para entender mucho mejor la aplicación del método Croston en demandas con este tipo de comportamiento errático. Y de igual manera, en la descripción les dejamos la plantilla automatizada para que la puedan utilizar en posteriores ejercicios. Muchas gracias.